La administración de Biden aún no ha asegurado la aprobación de sus dos proyectos de ley, el proyecto de ley de infraestructura y el proyecto de ley de política nacional. Los senadores Kyrsten Sinema y Joe Manchin aún no están a bordo. Por otro lado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó un proyecto de ley que dice que no habrá más niñas transgénero en los deportes escolares de niñas. Y la Comisión Electoral de Wisconsin supuestamente violó la ley estatal durante las elecciones del 2020, permitiendo que el personal del hogar de ancianos completara las boletas para los residentes. Y para finalizar, tenemos algunas perlas de sabiduría de algunos padres para la generación más joven. Amigos, estamos de vuelta en YouTube. No esperábamos que fuera tan rápido, pero afortunadamente sucedió. Ya estamos por aquí para seguir informándoles con la verdad. Gracias por todo el apoyo recibido. De corazón estamos muy agradecidos. Sin más que decir, vayamos a las noticias. Después de días del prolongado regateo, el jueves el presidente Joe Biden se dirigió al Capitolio con la intención de trabajar con los demócratas de la Cámara para avanzar en su proyecto de ley de política interna revisado y con el plan de infraestructura bipartidista relacionado. Cuando Biden presentó más tarde el proyecto de ley revisado, dijo, y lo cito, la estructura creará millones de puestos de trabajo e invertirá en nuestra nación y nuestro pueblo. La estructura nos pone en camino a ganar. Estos planes son fiscalmente responsables. Están totalmente pagados. También dijo que el proyecto de ley incluiría lo siguiente. Expandir los servicios para personas mayores, establecer un límite de gastos para el cuidado infantil, extender a 3 años el crédito tributario por hijos y aumentar las becas para estudiantes. Según el plan, no aumentaría el déficit presupuestario del Estado ni aumentaría los impuestos a las personas que ganan menos de $400,000 al año. La Casa Blanca cree que este plan revisado de $1,75 billones para servicios sociales y cambio climático puede ser aprobado por el Senado por 50 votos a favor y 50 en contra. La medida nacional de 3,5 billones se ha reducido a alrededor de 1,75 billones a medida que avanzan las negociaciones dentro del Partido Demócrata, pero aún incluyen programas de atención médica ampliados, preescolar gratuito y alrededor de 500,000 millones para combatir el cambio climático. También los demócratas están considerando una nueva sobretasa del 5% a los ricos en ingresos superiores a $10 millones y del 3% a los que superan los $25 millones para equilibrar el presupuesto. El impuesto propuesto a los multimillonarios fue diseñado para ganar el apoyo de los senadores de la senadora Kyrsten Sinema de Arizona, pero el senador Joe Manchin de West Virginia se opuso a la propuesta, argumentando que se dirigía injustamente a los ricos y por lo tanto no se podía acordar. Manchin dijo a los periodistas que los estadounidenses deberían estar felices de que ese país sea capaz de generar riqueza. Es partidario de un impuesto patriótico, fijo de un mínimo del 15% para garantizar que los estadounidenses más ricos no eviten pagar impuestos. Con los republicanos opuestos unánimemente a la propuesta y a pesar de enfrentar una serie de fechas límite e independientemente de algunos avances, un acuerdo dentro del Partido Demócrata los ha eludido. Así que por el momento parece probable que el mejor escenario para los demócratas sea acordar un marco que le permita a Biden irse en su viaje al extranjero con un trato en la mano y seguir adelante con el plan mientras se resuelven los detalles finales. El domingo pasado, la Cámara de Representantes de Texas votó para aprobar un proyecto de ley enmendado, el proyecto de ley 25 de la Cámara, que establece que los estudiantes atletas transgénero solo podrán jugar en equipos deportivos que correspondan al género que figura en sus certificados de nacimiento, en el momento de su participación o cerca de esa fecha. El gobernador Greg Abbott promulgó el proyecto de ley el lunes. Texas se une a al menos otros 5 estados que ya han aprobado dicha legislación. El proyecto de ley no reconoce los certificados de nacimiento legalmente alterados a menos que la alteración sea el resultado de un error administrativo. Sin embargo, no está claro cómo determinar si un certificado de nacimiento ha sido modificado legalmente. La representante estatal republicana Valorie Swanson, quien inició el proyecto de ley, dijo que estaba complacida de que Abbott lo hubiera promulgado. Es muy importante que protejamos
todo lo que las mujeres han ganado en los últimos 50 años, dijo. Esta medida se tomó para evitar que las niñas cisgénero sean reemplazadas por niñas transgénero en los equipos deportivos. Por su lado, en Virginia Occidental, la ley prohíbe que los estudiantes atletas transgénero jueguen en equipos que coincidan con su identidad de género. Pero la ley se enfrenta actualmente a un desafío legal y en julio un juez emitió una orden judicial que bloqueó temporalmente la aplicación de la ley. Ahora hablemos de Ly Kaiser Family Foundation, quien entrevistó a poco más de 1.500 adultos estadounidenses seleccionados al azar este mes, y los resultados finales de la encuesta muestran que el 5% de los trabajadores no vacunados, aproximadamente el 1% de todos los adultos, ya han renunciado a sus trabajos debido a los mandatos de vacunación. Los hallazgos de Kaiser también muestran que más de un tercio de los trabajadores no vacunados dicen que prefieren renunciar a sus trabajos que cumplir con los mandatos de vacunación o pruebas. Ese número subiría al 72% si no se ofrece la opción de hacerse pruebas semanales. Sin embargo, el Departamento de Trabajo aún no ha implementado formalmente el mandato a nivel nacional. Una vez que comience la implementación y se incluya a la mayor parte de la fuerza laboral, la tendencia apunta a que subirá el porcentaje de trabajadores que renuncien. La encuesta también mostró que la mayoría de los trabajadores no vacunados no renunciaron inmediatamente al enfrentarse al mandato. Alrededor del 60% dijo que probablemente solicitaría una exención religiosa, médica o de otro tipo si sus empleadores exigieran que se vacunen. Y el 25% de los trabajadores encuestados en octubre dijeron que sus empleadores les exigían que se vacunen, frente al 9% en junio y el 19% el mes pasado. Esto indica que un número cada vez mayor de empleadores exigen vacunas obligatorias para sus empleados. El presidente Joe Biden anunció un mandato en septiembre para que las empresas con 100 o más empleados exijan que los trabajadores se vacunen o se realicen una prueba semanal del virus. El mandato, que aún se está revisando, cubrirá alrededor de 2/3 de los empleados del sector privado una vez que se implemente. La comunidad empresarial en general se oponen al próximo mandato, y la Asociación Nacional de Fabricantes dijo en una carta a la administración la semana pasada que la pérdida de incluso un pequeño porcentaje de trabajadores podría tener un impacto significativo en algunas de sus empresas que forman parte de la comunidad. Robin Bolstering, el principal cabildero de los fabricantes, escribió que para las pequeñas empresas con apenas más de 100 empleados, la salida de incluso un miembro del equipo altamente valorado podría generar desafíos de producción si no se gestiona o planifica adecuadamente. Para las empresas más grandes, la pérdida del 1% de su equipo de producción también podría tener consecuencias operativas. Una encuesta interna de las asociaciones de camiones estadounidenses estimó que las empresas de transporte podrían perder alrededor del 74% de sus empleados no vacunados o el 37% de su fuerza laboral total, debido a la política de Biden. La Federación Nacional de Minoristas ha pedido a la Casa Blanca que otorgue un periodo de implementación de 90 días después de que la regla se convierta en ley, para dar tiempo para revisar el estado de vacunación de los empleados, revisar las solicitudes de exención y desarrollar un plan para las pruebas semanales. Estaremos al pendiente de cómo avanza lo que podríamos llamar la crisis de empleados más grande en los Estados Unidos. Este es el momento en que le das me gusta a la emisión de hoy y te suscribes aquí al canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo ayuda mucho a nuestro programa. También te recuerdo que compartir nuestro contenido con familia y amigos o en tus redes sociales impulsa mucho más al proyecto, ya que obliga al algoritmo de YouTube para que nos lleve a mucho más personas y así podamos seguir difundiendo la verdad. Así que por tu tiempo y tu atención y tu apoyo, sobre todo, muchísimas gracias. Continuamos con las noticias. La escuela primaria Wilton Marls en el condado de Broward, Florida, tomó la asombrosa decisión de darse un tiempo libre de enseñar a leer, a escribir y a enseñar aritmética para mejor llevar a los niños a un bar gay en la ciudad. Y la integrante de la junta escolar que llevó a los niños allí dijo que estaba honrada de hacerlo. Según los informes, Sarah Leonardi, integrante de la junta, es quien tuvo la brillante idea de llevar a los niños al Rose Bars and Grill, que es un establecimiento gay. Y Leonardi tuiteó alegremente lo siguiente:
Me sentí muy honrada de ser invitada a acompañar el viaje de campo de Woolton Manors Elementary a la increíble Roses. Los estudiantes y yo tuvimos una caminata divertida y aprendimos mucho sobre nuestra comunidad. El menú del bar presenta nombres pornográficos y aunque no está claro si los niños vieron los menús, esto ni siquiera debería haber sido una posibilidad. El incidente provocó inmediatamente indignación en línea y esa indignación estaba justificada. Dejemos de lado el hecho de que este era un bar gay. Estaban llevando a estos niños pequeños a un bar, que es un lugar donde los niños nunca deberían ir. La razón principal por la que llevaron a los niños allí es que es un bar gay, un restaurante para comer y beber y un lugar para que los gays se encuentren y se conozcan con otros gays. ¿Por qué llevar a los niños a un lugar donde la atención se centra en la intimidad o en las relaciones sexuales entre dos personas del mismo sexo? ¿Por qué mejor no llevarlos a algún lugar educativo como un museo o un parque? No hay duda de que los estudiantes jóvenes deben enfocarse en aprender los conceptos básicos en lugar de ser introducidos a los conceptos sexuales. Los funcionarios escolares a menudo responden a estas preguntas con la excusa de que están desarrollando tolerancia o aceptación en los niños. ¿Pero es este el caso? Es una elección personal para algunas personas ser homosexuales, pero ¿cuál es el propósito de que las escuelas lleven deliberadamente a los pequeños a estos bares gays? ¿Qué intentan enseñar verdaderamente? Definitivamente parece que el verdadero problema está en las escuelas públicas y su afán por arruinar a los niños, y esto es arruinar el futuro de muchos de los países. Ahora escuchen esta impresionante historia. El caso comenzó el año pasado. La madre de Judy murió en octubre del 2020, pero mágicamente votó en las elecciones del 3 de noviembre de este año. Judy finalmente descubrió que el asilo de ancianos había votado por su madre. Y bueno, tomando en cuenta que debido al deterioro de la madre de Judy, esta a veces no reconocían a su propia hija. Así que bueno, para Judy esto fue muy extraño, entonces dio aviso a la policía y se abrió una investigación. Durante la investigación, el alguacil del condado encontró muchas otras familias en donde los ancianos no estaban en sus 5 sentidos, pero habían solicitado boletas por correo y habían votado con la ayuda del personal del asilo de ancianos. Wisconsin tiene una ley, según en la cual solo los diputados especiales de votación pueden ayudar a los votantes y los empleados de hogares de ancianos no están calificados para hacerlo. Sin embargo, la Comisión Electoral de Wisconsin, la WEC por sus siglas en inglés, se encargó de enviar una carta a los hogares de ancianos indicándoles que ayudaran a los residentes a votar. Esto en violación de la ley electoral del proceso de diputado de votación especial, el SBD por sus siglas en inglés. El alguacil del condado recibió la carta y vio la discusión dentro del WEC y pudo asegurarse de que violaron la ley descaradamente, ya que algunos de los 6 comisionados cuestionaron que no tenían autoridad para cancelar los diputados de votación especial y que el personal de enfermería ayudara a los residentes a votar era ilegal y aumentaría el fraude. Además, el WEC había presentado una solicitud al gobernador en marzo y se le negó oficialmente. De hecho, la oficina del gobernador les dijo claramente que no tenían autoridad para cancelar a los SBD, incluso en una emergencia. También el gobernador dio por terminada la orden ejecutiva de Safer at Home en mayo pasado, pero el WEC no solo envió esa carta, sino que la extendió varias veces. Así que ahora el alguacil presentará la evidencia al fiscal del distrito, el DA, quien luego decidirá si acusará al comisionado del WEC. También le está pidiendo a Wisconsin AG que inicie una investigación en todo el estado. Definitivamente, las pruebas de la palabra que empieza con F siguen saliendo en todo Estados Unidos. A continuación les quiero compartir fragmentos de 2 increíbles artículos que leí en The Epoch Times y que se titulan Querida próxima generación. En ellos, los padres comparten parte de la sabiduría, las advertencias, los valores y las esperanzas sinceras para sus hijos en base a las experiencias de vida que tanto les ha costado ganar. Y bueno, voy a comenzar con Kate Bogg de Pensilvania, y él escribió: Nací en el año 1947. En mis primeros años, lo correcto era lo correcto y lo incorrecto estaba mal.
No fue difícil notar la diferencia. Hoy, eso no es tan cierto. Luego continúa diciendo, mi consejo es vivir como si tu palabra lo fuera todo. ¿Qué significa esto? Si te comprometes a algo con tu palabra, debes cumplir con ese compromiso. No debería requerir un contrato por escrito para completar la transacción. En palabras de un viejo granjero, tu palabra es tu vínculo. Una buena reputación es un activo muy valioso. Nunca digas una mentira, solo empeorará las cosas, porque tendrás que seguir diciendo más mentiras para encubrir la primera. Lo más importante es seguir la regla de oro. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Estás viviendo en una época en la que Dios y su palabra están siendo olvidados, y lo que conocí como moralidad casi ha desaparecido. Es cada hombre para sí mismo y para enardecer a la siguiente generación. Tienes la oportunidad de hacer del mundo un lugar mejor. Qué maravillosas palabras. Luego también está Stan Crowder de Missouri. Él compartió lo siguiente. Es importante saber cómo es la humildad para ser humilde, incluso cuando el acto de hacerlo no sea algo natural. Nunca seas pasivo, pero siempre sé humilde. A veces ser humilde puede no ser sincero en ese momento, pero la reflexión demostrará que hacerlo fue lo mejor. Y cuanto más se practica la humildad, más natural se vuelve y mejor logrará un impacto positivo. Luego también está Jim Blumel de California, que dijo lo siguiente. El mensaje más importante que he tratado de transmitir a mis nietos es la virtud de la gratitud. Con demasiada frecuencia nos vemos a nosotros mismos como víctimas y lamentamos las injusticias percibidas contra nosotros. Nos detenemos en lo negativo y nos ofendemos fácilmente. El resultado es infelicidad y depresión. La gratitud es lo contrario, es el sentimiento positivo de mirar las cosas buenas de la vida y darnos cuenta de lo afortunado que somos. Es la capacidad de dar gracias por todos aquellos que nos han ayudado en la vida, nuestros padres, abuelos, maestros, clérigos, médicos, amigos y otros. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, todos tenemos algo por lo que estar agradecidos. Todo lo que tenemos que hacer es evaluar esos aspectos positivos y hacer un esfuerzo decidido para apreciarlos. Poder agradecer a Dios es el regalo de la vida, nuestra familia, nuestro país, nuestra libertad y todas nuestras bendiciones es conocer la verdadera felicidad. Y bueno, finalmente está Patricia Lunsford, que ella dijo, sé un oyente más que un conversador, sé amable y compasivo. Extiende una mano amiga y acepta con gratitud si se presenta la ocasión. Hay fuerza en esto. Sé un amigo. Nunca vale la pena ser hiriente, cruel o deshonesto. La felicidad no se encontrará adquiriendo bienes o relaciones. Se encuentra dentro de ti. Viaja allí. Encontrarás una chispa de divinidad donde todo lo bueno florece. Sé consciente. Busca la verdad. Sé gozoso. Ríe. Es una gran medicina. La vida es una paradoja. Encuentra el equilibrio entre el trabajo, el juego y la oración. De verdad que qué preciosos mensajes de estos hombres y mujeres de sabiduría. Es algo para considerar el día de hoy que, bueno, lamentablemente muchos valores tradicionales se han perdido. Y bueno, con esta nota terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. No olvides sumarte a nuestra sala de chat en Telegram y bueno, también seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Te vamos a dejar los links en la cajita de descripción. Por tu tiempo y por tu apoyo y por estar aquí, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.